Bueno, Jimena es una artista sonora, investigadora académica interesada en escuchar espacios intermedios sonoros y cómo se manifiestan en los sueños, el transporte público subterráneo y el contexto migratorio. Su investigación se centra en la creación de improvisaciones telemáticas utilizando deep listening e interfaces para la escucha relacional. Sus trabajos más reconocidos son el espacio interactivo sonoro Sounding Underground. Bueno, eh, no sé cómo se pronuncia, después me Tranquila, corrigen. ¿no? Bueno, la serie de performance telemática sonora Networked Migration, interfaces para la escucha relacional, ritmo. Jimena es tutora certificada de Deep Listening y ha enseñado la práctica en Colombia, India, España, Alemania, México, Brasil y el Reino Unido. Actualmente es tutora en el programa de certificación de Deep Listening en línea ofrecido por el Centro de Deep Listening y trabaja de manera independiente la segunda fase del proyecto Intimal, que involucra un sistema incorporado físico virtual para performance telemático sonoro. Intimal Lab, un laboratorio virtual de escucha a viajes migratorios a través de sueños y performance telemático sonoro con mujeres latinoamericanas migrantes. Um, Empiezo. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí y mirando como tanta actividad. Ya miré aquí una actividad de qué es Deep Listening y sí, esto va a llegar y puedo empezar con una... cuando a Paulino Oliveros le preguntaban que qué es Deep Listening, ella decía, pues yo no sé, por eso sigo buscando. Entonces, sí, escucha profunda. Deep Listening. Entonces, esta es la semana, Paulino Oliveros, dentro del proyecto Mujeres al borde de un ataque de ruidos. Y pues nada, estoy muy honrada de estar aquí como artista invitada. Hablar un poquito de mí. Yo inicialmente no estudié arte ni música. Yo estudié comunicación social hace unos 20 y algo de años en la Universidad Externado. Pero siempre estuve en música. Fue como música amateur, siempre tocó instrumento, cantaba o canto, bueno, en fin. Siempre estaba vinculada a la música y al sonido en relación a todas las cantidades de producciones que se hacen cuando uno estudia comunicación social. Siempre me inclinaba hacia lo más artístico que me podía dar esa disciplina. Y después, pues empecé a buscar mi mundo. Mi mundo siempre se fue también hacia formatos diversos, formatos donde yo me pudiera escapar de lo que estaba establecido. Si estamos en medios, a mí me gustaba hacer de todo, televisión, videos. En esa época todavía uno no hacía cine. Recién se fundaba cuando yo terminé la Facultad de Cine en la Universidad Nacional, de Cine y Sonido además. Entonces todo el sonido era para un mundo muy de compositores de música, electroacústica, y la verdad pues no estaba en ese ámbito. Me fui a trabajar con medios comunitarios en un programa de desarrollo social en esa época, en zonas de conflicto que se llamaban en esa época la zona roja en Colombia, y trabajé con radios comunitarias en el sur del Tolima por un año, y después con la idea que tal vez todos tenemos de salir a hacer algo más, salir del país.
Y me fui a explorar, pues a hacer un máster que tenía que ver con lo que yo había estudiado, comunicación y educación. Pero me fui a Barcelona y me encontré con el mundo de arte de medios. Y en el arte de medios empecé a enfocarme y llegué a arte interactivo y me di cuenta que yo trabajaba muchísimo la parte sonora de manera intuitiva. Entonces les voy a mostrar lo primero que yo hice en toda mi historia, que me parece muy bonito verlo y escucharlo. Entonces yo me encontré como estudiante con el metro de Barcelona por primera vez, siempre con la promesa de un metro en Bogotá, y yo me encuentro con esto y aprendo a hacer como una interfaz interactiva y creo esto. Señor usuario, se ha producido una falla en el sistema. Por favor, desaloje las instalaciones del metro. Esté atento a las señales para encontrar la salida. Attention users, due to a system failure, you must now abandon the subway installation. Please pay attention to the signals to find the exit. Bueno, esos links van a estar. ¿Dónde dejo de compartir? En la Aquí, parte inferior derecha. Listo, gracias. Bueno, no sé, eso como parezca ahora estética de los finales de los 90. Todo era con pedacitos de archivo, y pues era la época de las QuickTime Movies y de los loop. Entonces, como ven, se trabajaba mucho el loop, y también yo vivía en Barcelona y me iba a esos sitios donde venden un CD-ROM de música por allá underground y pedacitos de sonido de bandas que quién sabe, no sé, yo cogía de todo lo que podía generar. Creo que solo generé una señal de sonido y ya no recuerdo ni siquiera en qué programa, en qué software, pero trabajé con un software que se llamaba, fue creado en Director. Director es el abuelo de Flash. Y el abuelo de Flash era muy bueno era de la casa Macromedia, que después se volvió Adobe. Y era muy interesante a nivel de sonido. Desafortunadamente, después se trabajó para juegos y desafortunadamente quedó obsoleto. Pero yo trabajé Director inclusive hasta mi doctorado. Entonces yo llego con esta idea del metro y yo dije, uy, qué fantástico. Yo quiero hacer un metro virtual y lo quiero hacer de Bogotá. Quiero hacerlo como en Bogotá nos prometen que va a haber un metro siempre. Yo creo que hay un metro fantasma en nuestras memorias y yo quiero imaginármelo, y de hecho propuse hacer esto y pues nunca salió el proyecto, pero me quedé con la idea y cuando fui a Bogotá, después de hacer el máster y como todos ir a pagar una deuda educativa, volví a salir del país, y esta vez decidí salir al Reino Unido
sin saber mucho qué hacer, para serles sinceras, pero pues la gran excusa es aprender el idioma inglés, porque si quería trabajar en tecnología y música y arte sonoro, pues eso yo no lo veía más en otro sitio, no existía. Había que hacerlo, desafortunadamente es un mundo muy anglófono. Ahora, en esta generación de ustedes, lo tienen todo, lo tienen todo, la verdad. Y bueno, entonces salgo aquí y me doy cuenta, llego a Londres a estudiar inglés y a defenderme la vida y me doy cuenta pues que aquí yo con mi idea del metro y de pronto llego donde se creó el primer metro del mundo y termino haciendo un doctorado preguntándome por cuáles son las memorias que quedan después de viajar tanto y tanto en ese espacio sonoro industrial tan increíble que es el metro de Londres. Y después de eso, el resultado artístico, hice un doctorado que es practice-led, o sea, un doctorado que no es el doctorado teórico que uno conoce, todo teórico, sino que es mitad teórico, reflexivo y mitad creativo. Eso funciona mucho aquí en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces, desarrollé un sistema interactivo. Yo pensé que ya en esa época iba a tener tecnologías aún más avanzadas, pero seguí con el mismo director. E hice un sistema interactivo del Metro de Londres y mi doctorado fue en el Departamento de Música, Tecnología e Innovación en The Montfort University. Entonces el enfoque fue la escucha y la escucha al proceso de viajar. Entonces ya me metí mucho más, ya no eran como esos pedacitos imaginándome el metro, sino ya era realmente la materialidad de cómo sonaba el metro de Londres, y no solo cómo sonaba para mí, me interesaba cómo sonaba para muchas otras personas. Entonces trabajé con 24 pasajeros de metro, los cuales con ellos grabamos sus viajes y ellos seleccionaron los momentos más interesantes para ellos a nivel sonoro en ese viaje. Y todo eso llegó a un interactivo que hice, se llama Interactivo London Underground, Sistema Interactivo London Underground. Y después quise continuar y entonces ahí pues lo que tratabas de decir era el nombre de lo que me dio la beca, que era una beca postdoctoral de Leverhulme Trust, y amplié, mejoré, digamos, hice un update, perdón por el inglés, de la tecnología. Entonces me pasé a Flash. Y también tuve la oportunidad de comparar cómo suena Londres con el Metro de México y con el Metro de París. Y ese es el trabajo que se llama Sounding Underground y que lo voy a mostrar aquí. Todavía está vivo después de 11 años y ya cada vez que uno abre algo con Flash, le dice, por lo menos Google Chrome le dice que ya va a estar... en diciembre va a dejar de usarlo. Entonces, estoy en el momento de que cómo voy a archivar esto, porque las tecnologías desafortunadamente son efímeras ya cada vez más. Entonces, este es Sounding Underground. Hay un navegador. Estos son los 3 metros, Londres, París y México. Y estas son los 5 espacios que cada metro comparte para ir a viajar. Su entrada, los tiquetes, los corredores, las plataformas donde uno espera el tren y los trenes. Entonces, tiene esto y después tiene espacios imaginados únicos en cada metro, que son estos punticos que en algún momento se vuelven activos. Y tienen estos 3 que son espacios compartidos de los metros.
en el caso de, aquí está, en el caso, uno es los pasos de toda la gente, esto es muy importante para la gente de los 3 metros, los trenes que llegan, la voz amplificada, los vendedores ambulantes en el Metro de México, los cantantes en el Metro de París y los anuncios en los parlantes del Metro de Londres. Y las puertas que se abren y cierran. Entonces aquí, cuando ustedes vayan en su propio tiempo a Sounding Underground, pueden ir a través y pues es como perderse, como en la memoria. ¡Eco! Este era el metro en el que vivía mi novio, mi marido, cuando vivía aquí. Piernas. In open air, we can also sound waves to pitch. That's very loud. Bueno, ahí uno se puede perder por bastante tiempo, pero les queda un sabor de cómo también viaja uno a través de infraestructura tecnológica urbana que se creó con la revolución industrial y con idea de modernidad y cómo se adoptó en diferentes sitios y son rituales de viajar por debajo de la tierra. Gracias, Sara. Sí, fue un trabajo muy, muy poderoso. Y todavía sigue ahí. Ahora que me vuelvo ahí digo, wow, fue mucho tiempo y mucho trabajo. Sí, y mucho que decir. Entonces, cuando los pasajeros virtuales navegan como lo hice yo ahora, ideal con audífonos, porque las grabaciones tanto de México como de París son binaurales, con micrófonos binaurales. Pueden dejar lo que piensan, sus memorias. Entonces Twitter no existía cuando yo lo hice, entonces era como empezar Twitter, entonces bueno, la gente escribe, entonces si exploran el sitio general de Sounding Underground, hay un sitio que se llama Listening and Remembering, y ahí hay un poquito como de poesía de lo que la gente siente, gente de distintas partes. Con metro, sin metro, con experiencias de metro, sin metro. Entonces, bueno, ese es un proyecto gigante del que todavía estoy hablando. Pero después ya me voy en esa época donde yo hago el doctorado, yo no vivo en Londres, aunque vivo de Londres, porque enseño español para poder ganarme la vida mientras que estudio. Entonces viajo mucho a Londres y es el sitio de mi investigación, pero yo vivo en una ciudad que se llama Leicester, vivía en el centro del Reino Unido. Y ahí una vez yo termino este proyecto me quedo como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué es lo mío? Cuando yo estaba en el medio del proyecto, cuando lo estaba haciendo, tengo la gran fortuna de conocer a Paulina Oliveros. Entonces, ella llega a hacer una masterclass, una clase magistral en la universidad donde yo ya estaba empezando a hacer este nuevo Sounding Underground,
hasta ahora lo estaba empezando, y yo siempre pues mi doctorado era sobre la escucha y todo, y yo nunca escuché sobre Paulino Oliveros. Y estuve en un doctorado donde mi tutor, mi supervisor era hombre, y casi todos los de la facultad, no mencionar los estudiantes, eran hombres. Entonces era algo muy raro también que la mayoría de invitados, todos compositores, eran también hombres. Y pues yo me empecé como a quejar. y ante mi queja pues llegó la invitada Paulino Oliveros, que no conocía. Y yo pues hice todo un trabajo sobre escucha y nunca conocí que era lo de escucha profunda. Y siempre había un vacío, porque yo, digamos, a los pasajeros yo les preguntaba, pero ¿y qué sienten? O sea, yo les preguntaba, ¿qué escuchan? Y ellos me preguntaban, ¿qué sentían? A alguien tú le preguntas, ¿qué escuchas? Y te empieza a decir, te empieza a describir el sonido como con cuestiones supremamente técnicas de descripción del sonido como objeto que está afuera. Mientras que muchos de los pasajeros que yo entrevistaba empezaban a hablar de adentro, de lo que el sonido les producía como adentro. Y yo decía, pero esto hay algo más. Y la verdad, yo no encontraba bibliografía que me apoyara esto. Y llegó Paulino Oliveros, también llegó a desmitificar muchas cosas que yo creía de la escucha. Y propone la escucha, que es escucha profunda, pues es una práctica que propone expandir nuestra percepción del sonido y del espacio donde estamos, y cómo viaja en tiempo y espacio. Entonces la práctica nos ayuda a tener la experiencia de cómo el sonido viaja en tiempo y espacio. Así fue. También es una práctica que invita a evitar juzgar a los sonidos. Entonces, entre sonidos que no me gustan, que bonitos, que feos, etcétera, por decirlo así, muy, muy binario, pero es un poco como qué te produce el sonido y por qué. Que esta nevera está sonando mucho. Bueno, escúchala más, decía ella, ¿no? Yo venía de una escuela más de soundscape, de la escuela canadiense. Esa fue como mi parte teórica, donde tiene también otra historia del World Soundscape Project, Armand Ray Schaeffer, and Barry Truex, y Hildegard Westerkamp. Y eso también tiene un contexto histórico de acoustic ecology, donde se preocupan mucho por los sonidos que tienen muchos decibeles y los que no tienen, y también por los sonidos que no nos permiten escuchar a otros sonidos. Pero la apuesta de Paulino Oliveros a la escucha profunda me parece como mucho más amplia. Porque entonces empiezo a discriminar, pero empiezo a discriminar no por el objeto que está allí y puede ser medido, sino por lo que yo hago, siento y cómo interactúo con ese objeto, o con ese espacio sonoro, ¿no? Cualquier cosa que suene, y que la relación es bidireccional. Yo escucho a la abeja y la abeja me está escuchando a mí. Entonces, esta escucha de Paulino Oliveros, de la escucha profunda, está mucho más basado en la escucha indígena, en la escucha seguramente de nuestros ancestros, de nuestros pueblos indígenas americanos, de nuestros pueblos indígenas en todas partes del mundo, que tienen una versión más holística de cómo estar dentro del sonido. Entonces, llego a Pauline y desarrollo el Sounding Underground. Y después termino y digo, bueno, ya termino ese proyecto y empiezo a estudiar escucha profunda. Empiezo a ir a sus retiros
y a todos sus talleres, así sea en línea. Ella estaba mucho con la tecnología, entonces en línea todo el tiempo. Y me doy cuenta de la amplitud de la escucha profunda, que utiliza sueños, y es una escucha que es con todo el cuerpo. Es una escucha, ella invitaba, por ejemplo, a escuchar desde la espalda, o qué tal si escuchamos con los pies. Bueno, después de eso ella me preguntó, el Deep Listening Institute, el Instituto para la Escucha Profunda que ella creó y dirigía, daba certificados para personas que querían enseñar escucha profunda. Entonces yo cuando terminé este proyecto, yo quería estudiar escucha profunda, eso era lo siguiente que quería hacer. Y le dije que quería y que hacía. Entonces ella me preguntó, ¿y tú qué quieres escuchar? Y le dije, pues yo quiero escuchar a mi migración. Yo estaba cansada de escuchar trenes, para serles honestos. O sea, era ya, y ya vivía en un sitio tan diferente a París, pues no estaba ni siquiera en una ciudad capital. Estaba en una ciudad, por decir, como del tamaño de Ibagué, como tan desvinculada de lo que podía ser un metro. Entonces dije, pues voy a escuchar a mi migración, no sé qué es eso, pero lo voy a escuchar. Y empecé a experimentar, entonces me dijo, pues tienes que hacer un grupo de estudio. Entonces hice un grupo de estudio con otros migrantes. Y entonces dije, bueno, pues uno tiene muchas cosas, el paisaje que lo rodea cambia completamente. Yo creo que siempre yo estoy buscando a Bogotá, o sea, si de hecho yo empecé con el metro, es porque había algo de Bogotá que yo quería seguir, pero pues me pasó en Londres ahora, entonces dije, bueno, hay algo ahí que quiero conectarme con algo que dejé, y también pues escucho hablar mucho español en el metro. Hay muchos colombianos en la comunidad, de las comunidades latinas más grandes en Londres, entonces como que a veces uno llega al metro y de pronto se siente Colombia, entonces había muchas cuestiones de migración ya en ese proyecto, de escucha migratoria. De otro lado era mi voz, mi lenguaje, cómo uno cambia y cómo le cambia el acento y cómo empieza a hablar en Spanglish y cómo también cambia uno de identidad cuando empieza a hablar en inglés, como que se convierte en otra persona. Entonces, todo ese tipo de cosas me parecía muy interesante explorarlas con otras personas y empecé a escribir notaciones de escucha, empecé a componer de otra manera, digamos, yo componía, en un mundo de compositores no me atrevía a decir que yo componía, o sea, además, sí, un poco como el origen de este laboratorio virtual. Pero yo compuse, o sea, Sounding Underground es una composición donde hay una estructura y la composición se vuelve interfase, que era mi pregunta, ¿cuál es la interfase? ¿Cuál es la interfase? Entonces, en ese momento, pues yo ya no quería interfase necesariamente, porque además estaba muy cansada del computador después de Sounding Underground. Y entonces dije, no, yo quiero hacer algo que no me implique nada de tecnología, yo quiero hacer algo físico aquí en mi casa con otros físicos. Y empecé a trabajar esto y sencillamente notaciones de escuchar a nuestra voz, escuchar a nuestros sueños, hacer todo lo de escucha profunda. Y así pasó un tiempo y después otra vez me dio el bichito de la tecnología. Entonces yo dije, bueno, pero ¿y qué tal si esta idea de migración se toma con la telemática? Yo quiero hacer improvisación. Con Sounding Underground yo ya había empecé a hacer improvisación. Yo voy a dejar este link, les dejo el de Listening and Remembering, pero no lo voy a poner para ganar tiempo. Me estoy mirando al tiempo también. Sí, yo ya había hecho improvisación con los sonidos de metro y con voz y con
hice improvisación para 4 pasajeros de metro, donde ellos escuchaban al mismo tiempo y con el micrófono decían alguna memoria. Eso era escuchar y recordar. Y podían compartir las memorias, las voces. ¿Qué es telemática? Entonces, telemática es el tele, esa distancia, y mática viene como de usar medios informáticos del computador para conectarse a la distancia. Entonces, por ejemplo, esta plataforma que tenemos, que es Meet, es una plataforma telemática. Ahora todo se le dice virtual, pero realmente lo que estamos haciendo es una comunicación a distancia. Entonces, con mucho gusto, Diana. Entonces, sí, se distingue, por ejemplo, telemática de colocado. Colocado es que estamos en el mismo espacio físico, así estemos en red, que era, tal vez lo vamos, sin poner voy a compartir sin poner el sonido, sencillamente para que vean la imagen. La imagen de cómo están conectadas estas personas. Ese fue escuchar y recordar, donde estas 4 personas, pasajeros, incluyendo una niña, están escuchando a través de 5 altoparlantes los sonidos del metro que ellos han ya escogido, que después hicieron parte de Sounding Underground, no hacen parte. Y ellos están sencillamente escuchando y respondiendo a esos sonidos con un patch de MaxMSP que sencillamente recibe esas voces grabadas y cualquiera de ellos las puede reproducir otra vez. Entonces, para ver qué fue lo que el otro dijo, si se le ha escapado. Y en esa improvisación se generan muchas conversaciones. Sí, se generan conversaciones, se generan cosas a veces como si ellos estuvieran dentro del metro. Y eso se llama una improvisación en red, pero ellos están ahí cerca, no están networked, pero están colocados. Listo, entonces ahí yo ya quería hacer eso, pero con gente así como estamos nosotros, en distintos sitios, pero obviamente en ese momento, ¿qué año era? Era el 2008. Entonces, pues todo esto no existía. O creo que lo primero que llegó en algún momento cuando yo estaba, creo que ya empezaba a existir Skype. Sí, que fue una cosa así como que de pronto alguien sí, creo que Skype llegó como en el 2007, algo así, sí. Pero en ese momento pues todas esas tecnologías no eran para todo el mundo, Skype era de 1 a 1, o sea, tocaba estar en negocios para que fuera uno con más personas, o sea, esto es una maravilla, esto es un milagro. ¿Cuántas personas estamos? Como 18 o no sé cuántas. Esto es increíble, increíble y muy rápido, porque estamos en el 2020, ¿no? Relativamente rápido. Bueno, entonces en esto yo quería hacer esto y decía, pero ¿cómo hacerlo? Entonces me fui a aprenderlo con músicos. Sí, porque esto lo puedes aprender, el arte telemático, que de hecho el arte telemático, la primera vez que se llamó arte telemático fue por un señor artista que se llama Roy Scott, que es de aquí, del Reino Unido, y creo que fue la primera vez que se usó como la palabra telemática. Y artistas, bien sea de imagen, en movimiento, artistas de música y artistas de arte de performance, todos empiezan a tomar estos medios, pero los toman de manera distinta. Entonces, recién escribí un pequeño
artículo que no lo tengo el link, pero se los voy a mandar, sobre este recuento de telemática, Telematic Sonic Performance, y está la parte técnica y está la parte histórica muy breve también, pero creo que es un abrebocas. Entonces, me metí por el lado de la música, y esto es con la comunidad de Stanford University en los Estados Unidos. Y un poco la preocupación es cómo tocar instrumentos juntos, ¿no? En la distancia, es la preocupación para un músico, y la preocupación para un músico es cómo sincronizar, ¿no? Cómo nos sentimos de verdad que estamos juntos, bien sea yo canto y tú tocas un instrumento, pero el músico, ese es como lo que viene, sincronizar. A mí no me interesaba, de hecho, como han visto en el metro, entre más desincronizado, un poco mejor o no importa, ¿no? Pero me metí por ahí y aprendí un programa que se llama Jack Trip, que es todavía lo que hay más avanzado para enviar sonido de manera bidireccional entre ciudad y ciudad, sin compresión. Entonces, en este momento yo quería trabajar con Jack Trip, y quería trabajar con ciudades distantes, y quería trabajar con migrantes, y quería trabajar con escucha profunda, y todo eso llegó a un momento en que tuve la oportunidad de hacer otra experiencia postdoctoral en un centro que se llama CRISAP en Londres, y allí propuse 2 performances telemáticos sonoros. Uno entre Leicester, la ciudad donde yo vivía, y México, Ciudad de México, para compartir cartas. Entonces eran cartas y puentes. Entonces yo trabajo con palabra hablada. Eso era solamente palabra hablada. O sea, era como, si no nos comunicamos con micrófono, no sé qué va a pasar, porque era el único material con el que quería trabajar. Y fue difícil la tecnología. Después de Jack Trip me pasé a algo que se llama SoundJack, que también lo recomiendo mucho porque trabaja el sonido comprimido pero con alta calidad, y es desde el punto de vista de la música. Entonces es ahora lo que más puede funcionar con el internet doméstico. Y después otro entre Londres y Bogotá, solo con colombianos, y precisamente mi colaborador fue Plataforma Bogotá. Entonces quería mostrarle un poquito de Sueños Migratorios, que fue el performance que hice en el 2012. Y a ver cómo lo comparto. Con sonido y migratorio. Ok, yo voy a irme por acá. Entonces la idea es que trabajé con 4 participantes migrantes en Londres, y 4, bueno, había muchos más, pero finalmente para el performance llegaron 4 colombianos que tuvieran experiencias de migración, y eso también es complejo, ¿no? Entonces, a ver si aquí está todo el proceso, pero quiero mostrarles es el performance. Entonces aquí viene. Con una tecnología también diferente que se llamaba TubePlug, que era como lo mejor y desapareció también. Me encuentro a menudo en un mundo grande y blanco, muy blanco. Esa desesperada búsqueda del sentido de pertenencia. Me interesa el cuerpo como territorio de transformación. Paso sobre madera. Madera que cruje y se mueve al son del agua. Sus palabras cargan sus emociones, a la misma vez que mis emociones se desarrollan junto a las personas que me rodean.
El ser misterioso sigue Cascabel, dice él. Soy como un pequeño cascabelito. el cemento hacia lo natural. Natural. Corre. Transparente. Suena el cemento. Suena. Contemplo a una mujer en posición fetal. No solo es una, son muchas de ellas. Son la misma. Veo desde el sur del campo donde estoy 5 naves espaciales de color. Seco. Entre más seco, más se llenan nuevamente. Oh, Inagotables. oh. Golpea la piedra. El agua corre sin prisa. Vuelve a ser agua. Aire. Fuego. Tierra. He vuelto a escuchar el sonido del alma. ¿A qué suena el alma? Ok. Entonces eso fue Sueños Migratorios y después de eso seguí haciendo bastantes performances telemáticos que los llamé, gracias Laura, Networked Migrations. Y hice muchas, sí, con muchas metáforas. También trabajé con estudiantes, con varias colaboraciones con otros artistas, pero siempre teniendo la idea de cuál es el espacio intermedio sonoro en el contexto migratorio. En ese, sí, cuál, no es ni aquí ni es de allí, pero es intermedio, como uno se vuelve como migrante. Seguí trabajando la escucha profunda también muchísimo. Y la escucha profunda es con el cuerpo. Entonces, pero si se han dado cuenta, todas las personas que han estado en los videos están sentadas, ¿no? Entonces siempre uno está así y como estamos aquí, que me imagino con esta cuarentena, todos estamos con el cuerpo como tieso de tanto estar enfrente del computador. Y eso yo ya lo veía desde el tren, desde los trenes, porque uno pasa mucho tiempo en el tren sentado y siempre he comparado la tecnología de Internet con la tecnología de los trenes. Tienen muchos paralelos sociales, paralelos de infraestructura. Son redes, ¿no? Redes de comunicación los dos. De eso también escribo en algún momento. Y entonces yo digo, no, me quiero mover. Quiero hacer algo con movimiento. Y ahí es donde llega mi último proyecto, donde también tuve la fortuna de ser galardonada con una beca de investigación Marie Curie, que es una beca europea, y me fui a estudiar en la Universidad de Oslo, donde trabajan, lo voy a decir en inglés, Embodied Music Cognition. Entonces es cognición, música cognitiva del cuerpo, ¿sí? Como básicamente la pregunta es, ¿la música nos mueve? ¿Cómo nos mueve la música? Y esto pues viene ya como la parte científica. Realmente podemos estar en quietud cuando escuchamos música y pues ahí hay cantidad de análisis. Entonces me fui a aprender de ese equipo, no necesariamente porque quería, no tenía una ambición necesariamente científica a ese nivel, pero porque me interesaba cómo se partía de eso para desarrollar interfaces incorporadas. Entonces, el proyecto que desarrollé y que sigo desarrollando se llama Intimal Interfaces for Relational Listening, interfaces para escucha relacional. Y la escucha relacional, de parte de la escucha profunda, pero la escucha relacional la defino, es parte de mi trabajo de investigación,
como la que nos permite hacer relaciones entre sentido de lugar y sentido de presencia, que son las preocupaciones migrantes. Sentido de lugar, no me hallo aquí, básicamente. O voy a Colombia, esto ya no era lo que yo sabía, ¿sí? Ya no conozco a nadie, esto ya, ¿y qué hicieron con esta calle? Y la tienda, y ¿sí? Te pierdes, y eso es muy angustiante, con más o menos circunstancias que cambian en el medio migrante, pero esa es una preocupación. Y la otra preocupación es tener presencia, ¿sí? Esta para mí es muy bonito porque tengo una presencia en la ciudad, pues que amé o que amo todavía, Bogotá, y donde crecí. Entonces, pues es como muy impactante. Entonces, en Intimal tomé profundamente el caso de Colombia y me enfoqué a trabajar con mujeres colombianas migrantes. Trabajé con sus experiencias de migración, ellas escuchando sus migraciones y que viven en diferentes ciudades de Europa, y también con archivos de memoria oral de mujeres migrantes colombianas que salieron de Colombia de manera forzada por el conflicto. Entonces son dos materiales, trabajo con archivos de memoria oral, trabajo con movimiento de cuerpo, trabajo con memorias y sueños, son muchas cosas. Eventualmente hago un sistema y ese sistema se puede entender como un sistema tecnológico para improvisar en la distancia, o sea, improvisación telemática con movimiento de cuerpo, y me baso en 2 movimientos para algo que mi notación se llama el viaje migratorio. Entonces yo invito a estas colombianas que me ayudaron en el proyecto a hacer sus viajes migratorios a través de 4 esferas. Memorias de cuerpo social, relaciones con otros, memorias del lugar nativo, Colombia, y memorias del lugar donde viven, la tierra que las hospeda. Y así, después de sus viajes migratorios, hacemos cantidad de narrativas, de experimentos, y decido trabajar para la parte interactiva con 2 movimientos, caminar y respirar. Caminar y rotar el cuerpo como si se estuviera buscando lugar, como cuando uno está perdido y busca direcciones, como una brújula, y respirar para sentir presencia. Trabajo con voz, trabajo con sonificación de datos de respiración que se transmiten en tiempo real o en vivo entre 3 ciudades, Oslo, Londres y Barcelona, y se realiza un performance, y les voy a mostrar para el performance un video de lo que pasó. Aquí está. Sí. Es una niña. Es una niña. Es una niña. Respira.
este es un sistema. Si yo doy un paso hacia adelante, la historia cambia. Si giro hacia la izquierda, él estaba solo. Cambio de mujer. ¿Ves tú? Si giro a la derecha, yo no quiero ir, ¿ves tú? Cambio de ser. Soy extranjero. Sí, exactamente. Está quebrado, qué locura de burrito santotrero, que pase el tren, que ha de pasar, que el hijo del conde se va. Podemos reírnos. Es el marido. A ti se nos quita el miedo. Es el marido. ¿Verdad que estás menos asustada? ¿Verdad que ahora estás menos asustada? Paralizada. Disculpa, paralizada. Qué hermoso. Sí, ahora pienso, ahora que lo escucho, como que precisamente hoy que ha habido manifestaciones, por lo menos aquí en Londres y en Barcelona, precisamente exigiendo justicia con el caso de la niña en Vera. Entonces, Intimal tiene como muchos aspectos porque es migración, pero es identidad, pero es género. Ha habido como muchas cosas que igual tampoco es que yo las tuviera supremamente claras cuando empecé, pero he contado con un grupo, este grupo maravilloso de colaboradoras que se convirtieron no solo en participantes de mi investigación, sino colaboradoras, y por eso seguimos trabajando después ya de 2 años y nos reunimos mensualmente para escuchar a nuestros sueños e improvisar. Y se han incorporado más mujeres de otros países de Latinoamérica en este trabajo y ahora pues lo que se ha abierto un poco es hacer también un laboratorio virtual. Ese es como mi proyecto ahora. Entonces, por un lado, Intimal, que era este proyecto de investigación, ya se bifurcó. Entonces, por un lado, yo sigo desarrollando las interfaces para escucha relacional, que quiero hacer una app, estoy trabajando en el prototipo de una app que recoja estos elementos, pero que sirva para todo el mundo, porque trabajé con sensores de respiración y cada sensor de respiración pues es costoso y bueno, en fin, quiero ser también consecuente con la tecnología que se utiliza y al mismo tiempo tener conceptos y posibilidades sofisticadas. Entonces, es cómo mirar esas dos cosas. Y por el otro lado, trabajar el Intimal Lab, que es un espacio de co-creación. Ya no es solamente ya lo mío, sino es todo lo de estas, con las mujeres con las que trabajo, el equipo Intimal, donde hay muchos saberes. Entonces son saberes migrantes, son saberes artísticos, la mayoría, pero hay saberes que no son solamente de sonido, de hecho la minoría vienen de sonido, yo creo que la mayoría vienen de artes visuales y pues de performance todo es experimental, ninguna necesariamente venía de performance, aunque hay una bailarina. Entonces, pero básicamente nos seguimos preguntando nuestra identidad aquí en Europa y nuestra conexión con los países de Latinoamérica de donde venimos y todas las emociones que vienen y van. Entonces, ahí es donde voy. Gracias por escuchar toda esta hora larga
Y pues nada, he respondido preguntas que veo, pero si tienen preguntas, pues estoy aquí abierta. Durante estos 2 meses, como con diferentes experiencias, y hemos llegado a algunas conclusiones, como que, por ejemplo, eh, quizás la escucha no es un acto pasivo en sí mismo, sino que pues es una acción primigenia, es un acto que finalmente se arrastra así como en concordancia con tu trabajo, historias corporales que se relacionan con un contexto histórico, social, como todos los rastros que los otros dejan en mí y uno deja en los otros, ¿no? Entonces, me parece súper bello y creo que, bueno, ahí, pues sí lo respondiste, pero sí me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que bueno, que finalmente estos saberes como del deep list, o pues con lo que aprendiste como de escucha profunda y tu desarrollo de tu propio concepto de escucha profunda, cómo lo integras o cómo te interpelan a ti también en esas escuchas de los inmigrantes y... Sí, pues sí, es una pregunta muy bonita y también creo que muy necesaria porque una cuestión es trabajar con, bueno, primero yo soy migrante, o sea, no estoy fuera de mi contexto, pero cuando yo empecé a trabajar, trabajé con gente de todo el mundo, ¿sí? De hecho, los latinos con los que trabajé eran mexicanos. De hecho, sí, en el primer performance era uno mexicano. De resto, todas las personas eran de diferentes partes del mundo. Y me fui acercando como al contexto colombiano con, ¿cómo se dice? Con mucha atracción y con mucho temor al mismo tiempo. Porque es como la escucha relacional, que de parto de la escucha profunda que me invita a expandirme y a encontrarme con ese espacio intermedio, pero cuando me ubico en el espacio intermedio, entonces necesito hacer relaciones como migrante. Uno como migrante se fragmenta y se le fragmenta la memoria, se le fragmenta pues como que tiene otra vez que contar toda la historia y tiene que reinventarse. Entonces, los artistas que hemos trabajado con migración, y bueno, hay muchos artistas visuales que han trabajado con migración y hablan de traer fragmentos y ponerlos juntos. Uno hace como collage para volver, como uno está fragmentado, uno quiere ser otra vez entero. Uno se siente como un 80%, como un 50%, porque no lo entienden. Entonces uno tiene que volver a ese 100%. Entonces en esa mitad de relaciones que me encuentro, después decido trabajar solo con Colombia, donde es como mi lugar nativo, y me acerca más, al mismo tiempo me confronta más, ¿no? Pues porque de alguna manera por algo salí o por muchas cosas salí. Entonces es como de atracción y confrontación. Y después me meto aún más, no solamente colombianos, pero mujeres. Entonces es como me meto en el ojo del huracán para hacer mi propio proyecto. Pero hablamos también de esto con Intimal, es como me inventé mi propia medicina. Entonces, si nos vamos para la idea de que la escucha profunda tiene efectos terapéuticos, no es una arte terapia, ni mucho menos, pero la posibilidad de crecimiento personal y crecimiento colectivo, de evitar el juzgamiento, evitar la interpretación de lo que el otro te dice, inmediata, hacer pausas,
se da cuenta uno de todos los problemas que tiene de escucha, de escucharse a uno, de escuchar a los que están cerca y de escuchar a los que están lejos. ¿Y cómo hace relaciones con todo eso? Entonces, en ese entramado, lo que me preguntas también es, tú hablabas también del medio específico que puede ser visto como vulnerable, el medio migratorio, pero yo lo trato de poner como expansivo, ¿no? Claro, hay migraciones muy vulnerables y yo me considero privilegiada porque yo elegí salir del país, ¿no? ¿Sí? Dentro de ese espacio estaba llegando una idea y se me perdió. Pero sí, sí, que lo importante para mí es que nosotros somos como de identidades múltiples, nosotros nos multiplicamos. O sea, se te puede cerrar el espacio porque lo que sea, porque no hablas el idioma. Entonces te toca como 2 años para poder pasar el puente del idioma. Pero te multiplicas, o sea, te expandes. Tu visión del mundo se te expande. Entonces, a pesar de tu vulnerabilidad, y es como entender como esas vulnerabilidades que no son solo de migrantes, sino humanas también. Y de hecho ahora, con esta cuarentena, nos hemos dado cuenta que también, y compartimos esto con Intimal, con las mujeres de Intimal, es que de alguna forma estamos preparadas para esto. O sea, la idea de estar encerrado y de estar todo el tiempo de manera más virtual es muy de migrante, ¿no? Es muy de... Entonces no es una situación tan extraña. Las vulnerabilidades empiezan a compartir. Extrañar a la familia, gente que dice, ay, no puedo ver a mi mamá que ya está en el pueblo siguiente, o está sencillamente en la misma ciudad, pero en otro sitio y no puedo salir. Y nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos que ahorrar para el pasaje y cruzar el charco. O sea, hay muchas cosas que se empiezan a asemejar a la experiencia que nosotros tenemos. Entonces, sí, en ese entramado, es estar en el ojo del huracán, pero verlo como una posibilidad de un espacio que se expande y que uno se reinventa. No, nada, estoy como muy emocionada ahora mismo. Quería dar las gracias a ustedes otra vez esta semana por este tipo de encuentros y a Jimena por compartirnos su trabajo de forma como tan honesta, ¿no? Y tan abierta. Esto es como un regalo. Y tenía como muchos comentarios y se me van a como a escapar la mitad, pero me quiero como enfocar en esto último y es como me emociona mucho cómo esa experiencia migratoria que es tan personal en la vida de cada migrante se puede extrapolar a una práctica artística que también atraviesa como muchas capas, ¿no? Porque para mí es algo muy curioso y lo comentaba con una amiga esta mañana, es que el trabajo de Jimena siempre me ha llegado a mí de diversas formas y yo nunca la conocía a ella, ¿no? Como que alguna vez estaba buscando, no sé, como trabajos que en comunidades migrantes y me salió googleando el trabajo de ella y me emocionó mucho incluso saber que era una mujer migrante que además es colombiana y entonces hay como más puntos de conexión y de repente estoy buscando referencias para un paper en para NAIM y está también un paper allí de ella y es como doble encuentro y es otra capa, ¿no? Entonces como esa práctica artística desde lo personal se puede extrapolar incluso
a lugares que no, que muchas veces hemos sentido lejanos por las condiciones en las que estamos. Entonces, me emociona mucho todo eso y también la valentía en afrontarlo, porque de alguna forma esta exposición no es fácil, ¿no? Entonces, cada vez que yo encuentro un trabajo como con estas características, quizás porque la parte migratoria me toca más personalmente, me parece siempre muy valiente, ¿no? Y también fue, por otra parte, muy interesante explicado desde tus palabras todo el proceso con Intimal, porque obviamente nunca va a ser igual leerlo o verlo, sino escucharlo desde toda esa experiencia. Me parece muy bonito y me siento, no sé, si ahorita tengo como palabras de mamá, me siento orgullosa. Todo esto es que es maravilloso. Y así ya, de todo lo que apunté así, me causa mucha curiosidad ahora con todo esto que nos está atravesando y con tu trabajo que parece como, es la última performance del año pasado, pero podría haber sido este año con todo lo que cayó y con todo lo que es. Entonces me parece como, pues, también como una mirada a lo que puede ser, ¿no? A lo que puede, a cómo se va, a cómo vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante, y me parece pues muy bonito cómo se utilizan estas herramientas para crear este tipo de, pues, de performance, de expresiones artísticas en la distancia y en un mismo sitio, ¿no? Y sí es muy cierto, bueno, la cuarentena y todo este tema nos ha movido de diferentes formas a cada una, sea migrante o no sea migrante, pero sí, yo lo comentaba con una amiga migrante, le decía que nosotros los migrantes teníamos ya ese callito en el corazón de no poder ver a la gente que queremos cuando queremos verla, entonces, y de comunicarnos por pantallas y de querer estar, pero no querer estar, y se vienen a confrontar los privilegios, ¿no? Y no solamente hablo de, pues de la posibilidad no, sino de no tener papeles para poder viajar o de esperar cierto tiempo para poder viajar, el dinero incluso, que son cuestiones que mucha gente aquí en Europa ni se había planteado, ¿no? Entonces, es muy bonito también ver cómo este tipo de trabajos pueden ampliar esa visión y generar otro tipo de cambio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya hablo mucho y me voy por las ramas, pero muchísimas gracias, de verdad. Ha sido, me ha emocionado mucho, estoy muy contenta ahora mismo y les agradezco también pues al Lab por permitirnos estos espacios, de verdad que es muy bonito. No, gracias a ti, Pati. Liv, ¿quieres hacer otro comentario? ¿Qué datos elegiste? ¿Cómo los sonidos? Ok. Ok, la sonificación del sonido. Entonces, también puedo proveer un paper donde está todo eso muy bien explicado pero les cuento los datos. Utilicé unos sensores de respiración que se llaman Flow, que se los creó una empresa que está empezando, startup, en Noruega. Y básicamente se hacen para... Es un caucho, es un cinturón, y recibe los datos que tu diafragma se expande y se contrae, que es cuando uno está respirando.
Entonces, esos datos ellos los traen por Bluetooth y llegan al computador, y después esos datos, esos números, hay que traducirlos en sonido. Yo no soy experta en sonificación, entonces eso fue un trabajo en equipo. Es la primera vez que yo utilizo, de hecho, sonido electrónico de esa manera, en tiempo real. Entonces, trabajé con un colega que está estudiando aún su doctorado allí, Shara Erdem, y con un grupo de estudiantes del máster en música, tecnología e innovación, que de hecho, no, se llama música, tecnología y comunicación. De hecho, lo recomiendo en algún momento. Es el único máster, de hecho, donde están 2 ciudades unidas, y en Noruega no hay que pagar matrícula, ¿no? Hay que pagar la vida, pero no matrícula. Entonces, es un máster nuevo. En fin, estudiantes tanto de Oslo como en la ciudad de Trondheim tomaron como su proyecto, mi proyecto, la implementación de partes de mi proyecto. Entonces, unos tomaron la respiración, y lo que ellos hicieron fue traer esos datos en tiempo real, sonificar. Cada ciudad tiene un sonido diferente, y el sonido es la relación entre las 3 personas que están respirando. Entonces, si las 3 personas empiezan a respirar, porque mi idea conceptual era estar juntos, togetherness, que eso fue lo que más me sorprendió cuando yo tomé esos datos de ellas del laboratorio en sus viajes migratorios, que hay más videos y esto también les puedo dar para que los vean, y salían esos datos de respiración, empezaban a estar juntos en algún momento. Cuando una tenía su viaje migratorio y las otras empezaban a resonar, que es algo que utilizamos, resonar con la historia de la otra, empezaban como a respirar juntas, y eso a mí me pareció bellísimo. Y yo dije, esto es un, ¿cómo se dice en español? No sé, togetherness, ¿no? Que es estar juntos, pero es estar juntos que lo ves que estamos respirando juntos, con diferentes cuerpos, con diferentes intensidades, pero estamos respirando juntos. Entonces, con los estudiantes, tú puedes hacer tu dato a un sonido, pero eran 9 sonidos, eso nadie lo entiende. En sonificación la idea es ser mucho más práctico para que tú puedas distinguir entre los sonidos, ¿no? Entre por lo menos 3 sonidos, entonces sabes de dónde está cada persona. Entonces, decidimos una estética por ciudad, donde hay 2 sonidos que se hicieron, esto es en Maxim Speed, y se hacen con librerías de physical modeling, modelar físico. Uno es un sonido que se llama, esos de hecho están en el paper que mencionó Patricia de NIME, están los nombres de los sonidos, pero también en los otros están, de las librerías que utilizó mi colega, para que se asemejara. Mi idea era que sonara como cuando uno se tapa los oídos y respira. Entonces es como muy interno. Esa era una idea mía. El otro era un sonido más como del viento, como que llega de afuera. Y el otro no sabíamos. Entonces decidimos algo como más electrónico. Entonces, que es el que ustedes escuchan, que es como ñe, ñe, ñe. Y entonces ese es más el de Londres. Londres como más industrial, como... Barcelona decidimos que era el del viento. Y Oslo decidimos que era como un poco más dentro de uno, ¿no? También como caracterizando las ciudades. Entonces, eso fue, gracias Patricia, eso fue la forma en que se hizo, y se transmitía a través de
de Web Audio, Web OSC, creo que se llama. Esto está en GitHub y es open source. Lo pueden bajar. Sí. Y genial si se entusiasman para que me ayuden a continuar. Sí, eso es por ahora. Dependemos mucho del sensor. Ese ha sido un problema, porque cada sensor vale 200 euros. Y pues yo ya no trabajo en universidad, estoy trabajando de manera independiente. Y también la idea es que esto funcionara como para todo el mundo. Y pues 200 euros para comprarse un sensor creo que no es para todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacerlo? En esas estoy trabajando en alternativas para hacer lo mismo, pero que le llegue un poco más a todo el mundo. Y sí, ahí creo que respondí. Quería agradecer a Patricia por todo lo que dijo. Me emocionó mucho también. Y eso, recibo las palabras de mamá. Y quería preguntarte, Patricia, ¿en dónde estás? Ahora estoy en Austria. Estoy haciendo un máster aquí, pero migré a España hace 12 años. Viví en España mucho tiempo y ahora estoy aquí. Bueno, pues chévere saber. Súper. Hola, Jimena. Creo que segundo un poco las palabras de Patricia y quería agradecerte mucho por compartir tu trabajo. No sé si has tenido la oportunidad de venir a Chile alguna vez. No, desafortunadamente estuve invitada al Tsunami y precisamente era cuando estaba en Oslo y desafortunadamente no, yo tenía que estar solo ahí. La beca me decía que tenía que estar solo haciendo eso, no podía hacer otras cosas. Entonces, Sí. no, desafortunadamente no. Pucha, qué pena, ojalá se pueda, porque igual, claro, Tsunami es como el lugar más importante dentro del arte sonoro aquí en Chile al menos, y pasa un poco lo mismo que tú decías, como llega mucho compositor o mucho, no sé. Estuvimos el año pasado y yo que trabajo con mi pareja, era ella y 2 mujeres más y el resto como fue medio incómodo igual. Pero por eso que ojalá se puedas venir alguna vez a participar del festival o de alguna instancia. Me encantaría, Matías. ¿Estás en Santiago? La oportunidad sí, en Santiago. Vale, sí, sí, o sea, solo así como también me ha servido mucho escucharte porque me ha tocado un poco, o sea, me permitió un poco reconciliarme con la cuarentena, porque como a muchas personas le ha afectado de cierta forma, a mí me tocó como dejar la casa en la que estaba viviendo y vivir en otra casa que no es la mía o la de mi pareja, entonces más estaba en una situación micro migrante, como no lugar. Entonces como que hasta ahora había tenido un poco un sentimiento de claro, como la espera de que volviera a suceder un cambio y me permitiera como salir de aquí. Aquí todavía estaba en cuarentena, entonces un poco todavía falta. ¿Y hacia dónde quería ir? Bueno, no sé, dentro de estas preguntas como de la cuarentena y el encierro y el no lugar en el que estoy ahora, pensaba también en qué lugar ocupa esta escucha profunda, porque estaba también acercándome al estudio de esto justo antes de que sucediera todo esto, y como que había sentido que había sido como un corte en la yugular de la escucha, como que de repente nos volvimos a encerrar, volvió como, o sea, desapareció toda esta cosa relacional que tú me dices de la escucha, como al abrirnos a lo otro, como ahora nada, como que la escucha volvió a ocurrir aquí en los audífonos, el relacionarnos, mucha escucha propia, mucha rumia. Entonces, como, bueno, creo que lo comentaste un poco cómo está, medio que tú ya contabas que estás más preparada para este proceso como de cuarentena.
Entonces, en el fondo, como, no sé si tiene algún texto o algo como que profundice un poco en esta idea de escucha profunda y medio tecnológico y lejanía, o no sé. Sí, sí, hay varios. Podría darles un link de mi website que se llama jimenalarcon.net y /publications. Y está también, no, ya no está en español, publications. Y ahí están todas las publicaciones. Toco esto en varias publicaciones. Creo que la más completa de lo que tú me dices es un artículo que se llama Conceptual Design of Intimal, que se publicó en un journal que se llama Somaesthetics Journal. Ese creo que es el que ata. Es todo mi pensamiento de cómo llego a Intimal, pero ata escucha profunda a lo que yo estoy haciendo, a la parte migratoria, está como súper, lo más completo que, sí, y además lo más reciente. Pero también está la parte del metro, que de hecho el artículo más completo de lo del metro, no solamente la parte creativa, pero la parte más conceptual, lo publiqué en una revista chilena, en español primero, que se llama Memorias que guarda el cuerpo bajo la tierra, o cuando viaja, algo así se llama, pero te lo puedo pasar, o está en mis publicaciones. Y ahora se va a publicar Reencauchado, ya en inglés, en una semana, donde como es Reencauchado, comento lo del lockdown, porque lo termino de escribir con la cuarentena. Entonces, como que todas las ideas es un artículo que duré mucho tiempo escribiéndolo, porque a veces lo que yo hago no se puede localizar en una disciplina. Entonces, es muy difícil de publicar. Entonces, esto está en un journal de Industrial Archaeology. Entonces, sí, pero pues ya se va a publicar y entonces ahí creo que es como la continuación de lo que ya se publicó en Chile, pero en inglés, pero un poquito más completo. El de Chile fue hace 2 años, o hace 1 año que se publicó. Entonces, sí, ahí está. Y después ya las partes de lejanía, pues yo creo que hay otros autores que lo trabajan. Como yo lo hago, no creo que mucho, tal vez de manera más práctica. Sí, y bueno, y está de pronto la parte Brandon Lavelle, y ahora creo que sale un libro de muchos teóricos de arte sonoro que trabajan el in-between. No recuerdo mucho, pero por ahí ya lo he visto, y trabajan el espacio intermedio. Y esas son ideas que yo ya tenía hace bastante tiempo. Entonces, por ahí también puede ser. Sé que Salomé Beglin está en esa compilación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Jimena, ¿te parece? ¿Será que alcanzamos a hacer el ejercicio? Sí, debemos hacer el ejercicio. Tal vez voy a mirar a mi plan y tal vez lo edito un poco, porque tenemos media hora, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Entonces, sí, yo quiero invitarlos, tengo planeado que hagamos un ejercicio de escucha. De pronto, lo primero que hacemos, si están sentados, es que nos levantemos un poquito, porque llevamos ya como bastante tiempo, y la escucha profunda es una escucha incorporada. Entonces, se trabaja mucho con energía corporal. Y como pasamos tanto tiempo en el computador, pues hacer unos movimientos. Deep Listening utiliza la práctica del Qigong. Es una práctica de energía corporal china. Entonces, sencillamente vamos a
mover la energía del cuerpo, a sacudirnos. Y nos sacudimos desde no sé si me ven aquí, ¿sí? Desde el estómago, hay un sitio como abajito del ombligo, que los chinos les llaman el lower dantian. Y ahí es donde se acumula toda nuestra energía del cuerpo. Entonces los invito a estar de pie con los pies a lo ancho de los hombros y respiramos, nos soltamos, que los hombros estén descansados y como esos muñequitos que tienen una pita en la cabeza y como si nos estuvieran jalando, empezamos como a movernos. Nos movemos y nos sacudimos. Y cuando nos sacudimos, empezamos a pensar qué partes del cuerpo nos están sacudiendo. ¿Y qué partes del cuerpo se pueden sacudir? Por ejemplo, Laura, ¿qué parte del cuerpo nos invitas a sacudirnos? La cabeza. La cabeza. Sacudimos la cabeza. Las ideas. Las buenas. las que se van un poco en remojo. Sacudimos la cabeza. Juliana, ¿qué nos sacudimos? Y nos seguimos sacudiendo. Sacudamos los pies también. Los pies, ok. Nos sacudimos los pies. Sacudimos los pies. El pie derecho, el pie izquierdo. Los que nos sostienen, los que nos ayudan a caminar. Y seguimos sacudiéndonos. Patricia, ¿qué nos sacudimos? Los dedos. Los dedos. Los dedos que están todo el tiempo con el ratón. Nos sacudimos los dedos. Gracias. Y Matías, ¿qué nos sacudimos? Los hombros. Los hombros. Sacudimos los hombros. Sacudimos los hombros y ya dejamos de sacudirnos, nos quedamos sin quietud y escuchamos al cuerpo. Escuchamos a lo que está más cerca. A nuestra respiración. Y a lo que está más lejos. Tratamos de escuchar el espacio intermedio. Y nos vamos también al mundo de los sueños, que es otra gran parte de la escucha profunda. Se dice que durante la cuarentena soñamos más. Reportes lo han dicho. Entonces vamos a escuchar, pensar en ese sueño. Un sueño con
con un mensaje especial para nuestra vida. Entonces ese sueño lo dejamos en nuestro cuerpo y volvemos aquí a nuestras pantallas. Y yo creo que tenemos el tiempo perfecto para irnos en grupos. Entonces, con ese sueño que llegó, lo que vamos a hacer en grupos es, tenemos grupos que son grupos de A3, ¿cierto? Sí. Ahí les pasamos un docu en donde la idea es armar grupos de A3 y escribir en dónde estamos para saber cuáles ya están llenos. Listo. Entonces les voy contando. Van a compartir en ese grupo de 3, van a compartir ese sueño que escogieron, que llegó, sin juzgarlo, sin interpretarlo. Contar porque qué mensaje trae ese sueño para la vida, qué mensaje especial trae. Y ese mensaje puede estar en sonido imaginado, en sonido que realmente se escuchó, o en sonido que les gustaría escuchar. Y puede tener movimiento también de cuerpo. Entonces, el ejercicio es que cada persona nos podemos pasar 5 minutos aquí del encuentro, ¿sí? Sí. Listo. Entonces los grupos van a irse 20 minutos, van a trabajar 20 minutos, donde se le va a dar 5 minutos a cada persona para que cuente lo de su sueño, ¿sí? Cuente, comparta ese mensaje del sueño y las otras 2 personas escuchan. Después se le da espacio al otro. La escucha es con todo el cuerpo. Y la escucha es como si fuera el sueño. Una vez el soñador, la soñadora, el soñadore, me comparte su sueño, se convierte en mi sueño. ¿Listo? Es un sueño compartido. Y no voy a interpretar ni voy a juzgar, sencillamente voy a escuchar. Y los 5 minutos restantes, después de que hayan hablado los 3, van a crear una improvisación con esos 3 mensajes. Una improvisación donde utilicen cualquier sonido que quieran, si quieren, y movimiento de cuerpo. O sea, utilizar este espacio para traerlo, y esa improvisación dura 1 minuto. Tienen 5 minutos para pensarlo, pero la improvisación cuando lleguen aquí pública va a durar 1 minuto. ¿Alguna pregunta? Entonces, sí, ok. Con respecto al sueño, sí, Karen. Eliminé un grupito por lo que somos como menos hoy, entonces eliminé el 6. Perfecto. Entonces, con respecto al sueño, es el sueño que llegue, un fragmento de sueño, que es literalmente, es un sueño soñado. Es un sueño soñado, inconsciente, cuando vas a dormir. Y el sueño no tiene que ser solamente la narrativa del sueño, porque a veces creemos que soñamos porque está la historia, sino puede ser un sentimiento cuando nos levantamos.
una palabra. Me levanté pensando en esto. ¿Por qué me levanté pensando en esto? Entonces los sueños vienen como, pueden ser un fragmento, o solo me acuerdo de que estaba había un río, y ya. No vi esa pregunta. ¿Qué puede hacer uno si no recuerdo alguno? Escuchar, escuchar a los otros, y de pronto mientras escuchas llega, mientras escuchas a los otros llega, y puedes pensar en un sueño que te gustaría tener. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Una batería, un violín, una batería, una batería, una caja, la chistera, una, el bombo, la caja, un violín, pero la caja uno, la caja uno, una batería sola, una en el ramo. Hay que irse. Hay que irse. Gracias. Súper. Mil gracias por compartir todos estos sueños. Ahora podemos tal vez respirar, abrir nuestros micrófonos todos. En el chat quisiera invitarles que cada uno escriba una palabra de lo que quiere escuchar cuando se desconecte, que va a escuchar, algo que le guste, que quiere escuchar, y solo dejar palabra como una despedida, y que es invitación para los otros también, mientras que decimos adiós formalmente. Sí, muchas gracias, María. De verdad que... A ti, Laura, y a ti, Juliana, y a todos y a todas y a todos por compartir. Gracias, fue increíble. Muchas gracias, sí, me estuvo muy lindo. Gracias. Mucho gusto. May, gracias por todo. Qué bonito. Un placer conocerlos. Igualmente. Sí. Un honor. Sí, hermoso. Para mí. Y gracias a todos por sus sueños compartidos en sonidos. Gracias por compartir tus sueños. Sí. Soñar otros sueños. Y que soñemos los mejores sueños. La invitación. Sí, para todos. Abran una libretica
y la ponen como su diario de sueños y incuben las cosas que quisieran, las preguntas que tengan, las dudas y abracen los sueños. Gracias. Gracias. Y Ana, qué rico, gracias por verte ahí, por compartir tu presencia. No, me hubiera gustado estar antes, pero bueno. Qué bien. Me encanta verte. A mí también. Bueno, yo no te veo muy bien, pero te reconozco. Ahora sí. Pero te escucho. Estabas de incógnita. Pero el nombre, sí, dije, ¿será que hay otra Ana María Romano? Como uno puede cambiar el avatar, de pronto ahora uno se pone que uno es Ana María Romano. Ay, pues mil gracias a todos, Rosa, Sara, Juliana, Luisa, Karen, Laura, Patricia, Matías, Juliana, y los que se me escapen, Libertad, María Fernanda, Mariel. Espero que nos encontremos otra vez en alguna manera y no dejen de contactarme si necesitan algo. Alarcón.gime@gmail.com.